curso de operación y mantenimiento de los sistemas de separación y filtración, filosofía de operación y dispositivos de control. Un separador es un recipiente que separa los fluidos provenientes del pozo petrolero en gas y líquido. Los separadores se clasifican por su tipo de separación en bifásicos y trifásicos y por su construcción en horizontales, verticales y esféricos. Separador bifásico. Es un contenedor que separa los fluidos del pozo en las fases gas y líquido. Separador trifásico. Es un contenedor que separa los fluidos del pozo en tres fases: gas, aceite y agua. Los separadores esféricos, por sus características y aplicaciones, son usados generalmente en las terminales marítimas donde manejan gas licuado de petróleo. Principio de operación de los separadores horizontales bifásicos. El caudal proveniente de los pozos entra al separador. Choca contra un desviador de flujo cambiando la velocidad y la dirección del flujo. Dentro de la vasija se efectúa la separación por gravedad en dos fases, gas y líquido. Las gotas pequeñas de líquido son arrastradas por el flujo de gas que llega al extractor de niebla. Durante este corrido, las gotas de líquido caen debido a la fuerza gravitacional o peso de las mismas. Luego, el líquido sale por el fondo del recipiente a través de una válvula de control de nivel o descarga y es enviado a tanques de almacenamiento o a disposición final. Principio de operación de los separadores horizontales trifásicos. El fluido entra al separador y choca con el desviador de entrada, dando como resultado una separación inicial entre el líquido y el gas. En un separador de tres fases, el desviador de entrada contiene un tubo contracorriente conocido como downcomer, que dirige el flujo del líquido por debajo de la interfase gas-aceite hasta la interfase aceite-agua. La sección de recolección de líquido en el separador da suficiente tiempo de retención de manera que el aceite y la emulsión formen una capa. El agua libre se desplaza al fondo. El vertedero mantiene el nivel de aceite y el controlador de nivel mantiene el nivel del agua. El aceite pasa rápidamente sobre el vertedero. El nivel del aceite después del vertedero es regulado por un controlador de nivel, el cual opera la válvula de vaciado. Un controlador de nivel mantiene estable la altura de la interfase aceite-agua. El controlador acciona la válvula de vaciar el agua, permitiendo la salida de cierta cantidad de agua de manera que la interfase aceite-agua se mantenga a la altura diseñada. El gas fluye horizontalmente en el separador y pasa a través del extractor de niebla o de mister a una válvula de control de presión, la cual mantiene constante la presión en el separador. Ventajas y desventajas de los diferentes tipos de separadores. Separadores verticales. Ventajas. 1. Es fácil mantenerlos limpios, por lo que se recomiendan para manejar flujos de pozos con alto contenido de lodo, arena o cualquier material sólido. 2. El control de nivel de líquido no es crítico, puesto que se puede emplear un flotador vertical, logrando que el control de nivel sea más sensible a los cambios. 3. Debido a que el nivel de líquido se puede mover en forma moderada, son muy recomendables para flujos de pozos que producen por bombeo neumático, con el fin de manejar baches imprevistos de líquido que entren al separador. 4. Presentan mayor capacidad para manejar gas. 5. Existe una menor tendencia de revaporización de líquidos. Desventajas. 1. Son más costosos que los separadores horizontales. 2. Son más difíciles de instalar que los separadores horizontales. 3. Necesitan un diámetro mayor que el de los separadores horizontales para manejar la misma cantidad de gas. Separadores horizontales. Ventajas. 1. Son más económicos que los separadores verticales. 2. Son más fáciles de instalar que los separadores verticales. 3. Son muy adecuados para manejar aceite con alto contenido de espuma. Para lograrlo, donde queda la interfase gas-líquido, se instalan placas rompedoras de espuma. Desventajas. 1. No son adecuados para manejar flujos de pozos que contienen materiales sólidos como arena o lodo, pues es difícil limpiar este tipo de separadores. 2. El control de nivel de líquido es más crítico que en los separadores verticales. Separadores esféricos. Ventajas. 1. Son más baratos que los separadores horizontales o verticales. 2.
Tienen mayor facilidad de limpieza que los separadores verticales. 3. Los diferentes tamaños disponibles los hacen el tipo más económico para instalaciones individuales de pozos de alta presión. Desventajas. 1. Tienen un espacio de separación muy limitado. Todos los separadores que aprovechan la velocidad de alimentación como principio de separación para convertirla en velocidad centrífuga requieren que el flujo de alimentación operativo sea lo más similar al flujo de alimentación de su diseño, ya que de ser menor implica que la velocidad de alimentación sea menor y por consiguiente disminuye sensiblemente la conversión de velocidad lineal a velocidad centrífuga, reduciendo su eficiencia de separación. La producción, tratamiento y acondicionamiento de hidrocarburos se realizan en procesos continuos, por lo que cualquier inestabilidad o suspensión de la cadena productiva son situaciones indeseadas que se deben evitar al máximo posible, ya que además de la pérdida del valor económico, se encuentran el riesgo para el personal, las instalaciones y el entorno. Filtros coalescedores. Un coalescedor es un contenedor que acelera la unión o la cohesión de dos o más partículas dispersas para formar partículas más grandes. La fase a coalescer pasa a través de una manta de fibra, sedazos metálicos o membranas. Estos equipos ofrecen una gran superficie de interfase que permiten un tiempo de residencia necesario para que se produzca el fenómeno de coalescencia y separación. Este tipo de filtro se aplica especialmente para la protección de estaciones de gas, estaciones de regulación y estaciones de válvulas. Delante de procesos en que el líquido o humedad arrastrados por el gas pueda dañar los equipos de instalación. Por ejemplo, turbinas, sistemas de compresión de aire o gases, procesos en industrias químicas y alimentación. Este tipo de filtro hace dos funciones. Coalesce las diminutas gotas de líquido y las precipita hacia la parte inferior, de donde son drenadas a control de nivel, y además separa los sólidos de la corriente al hacer pasar el gas por elementos filtrantes que retienen las partículas sólidas. Dependiendo del tamaño de la malla del elemento filtrante, será el tamaño de las partículas sólidas retenidas. Principio de operación filtros coalescedores. El recipiente usualmente lleva un deflector instalado en su entrada, con lo cual el gas entra en el recipiente. Choca en él reduciendo su velocidad, con lo que quedan depositadas por gravedad las partículas en el fondo. Los elementos filtrantes garantizan la separación de los líquidos que arrastra el flujo gaseoso para obtener la máxima eficacia. La pérdida de carga en este tipo de filtros es relativamente baja. Los elementos filtrantes están fabricados de diferentes materiales como polipropilenos, nylon, metálicos, etc., que dentro de su cuerpo quedan retenidas las partículas líquidas. A medida que se unen las partículas con otras, estas se deslizan por gravedad al fondo del recipiente. Los filtros para gas natural convencionales están equipados en su interior con elementos filtrantes tipo cartucho. Estos son de fácil remoción y reemplazo. El diagrama ejemplifica la colocación de estos filtros en el proceso de separación. Flujos, niveles y parámetros en un separador. Los sistemas de separación primaria de los fluidos producidos por la explotación de un yacimiento de hidrocarburos se justifican y son necesarios porque reciben la producción de los pozos en flujo multifásico y su principal función es la de separarlos en fase, gas, aceite y agua. La corriente proveniente de un yacimiento en explotación está compuesta por componentes en fase gaseosa, en fase líquida, y sólidos como pararfinas y asfaltenos. Su principal característica es que su composición no es homogénea y esta composición varía con respecto al tiempo. A este tipo de flujo se le llama multifásico y dependiendo de la velocidad de las fases y de su proporción, puede presentarse con los siguientes patrones. Figura 10. Diferentes patrones de flujo multifásico. Las corrientes y niveles de mayor interés en los equipos de separación son: flujo de fase gaseosa. Es la cantidad de gas separada por unidad de tiempo. En la industria de los hidrocarburos es común expresarlo en millones de pies cúbicos por día medidos en condiciones estándar. Flujo de fase líquida o aceite. Es la cantidad de aceite separado por unidad de tiempo. En la industria de los hidrocarburos es común expresarlo en barriles por día. Flujo de fase agua. Es la cantidad de agua separada por unidad de tiempo. En la industria de los hidrocarburos
Es común expresarlo en barriles por día. Es pertinente aclarar que con la fase acuosa también se drenan del separador los compuestos sólidos y pastosos por tener mayor densidad que la fase aceitosa. Nivel de la interfase gas-líquido. Es la altura que se fija para mantener este nivel que en equipos de separación de los fluidos provenientes de sistemas de producción primaria corresponde a la corriente de gas-aceite. Nivel de la interfase líquido-líquido. Es la altura que se fija para mantener este nivel que en equipos de separación de los fluidos provenientes de sistemas de producción primaria corresponde a la corriente de aceite-agua. Composición. Es el análisis cuantitativo de las corrientes de fluido a analizar y se expresa generalmente en %mol. La composición de la mezcla y su %mol se obtiene a través de cromatografía de muestras de crudo en laboratorio. Tiempo de residencia. Es el tiempo que las fases necesitan para separarse. Los equipos de separación de fluidos se dimensionan principalmente tomándolo en cuenta. Como referencia, se toma el tiempo que requiere la fase de hidrocarburo líquido o aceite, que es normalmente de 3 minutos para crudos ligeros y con baja viscosidad, y 5 minutos para crudos pesados y alta viscosidad. Respecto a la filosofía de operación de los sistemas de separación primaria de los fluidos petroleros asociados a la explotación de un yacimiento, en términos generales se pueden presentar dos casos. 1. Cuando la mezcla se recibe a baja presión y 2. Cuando la mezcla se recibe en alta presión, dependiendo generalmente de la presión del yacimiento. A continuación, se describe la filosofía operativa para ambos casos. Filosofía de operación a baja presión de los sistemas de separación primaria de los fluidos petroleros. Esta producción generalmente está asociada a yacimientos maduros con baja relación gas-aceite, o cuando la producción se obtiene mediante algún sistema de levantamiento artificial, teniendo una presión a la llegada entre 2.8 y 3.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, la necesaria para que los fluidos separados lleguen a su destino. Generalmente, la producción proveniente de varios pozos se colecta en el cabezal de producción y se dirige hacia el separador de fluidos. En su interior, estos separadores de fluidos están equipados con accesorios llamados internos, los cuales facilitan la separación de las fases. Los accesorios internos pueden ser la mampara de choque o deflectora con la que los fluidos de la alimentación son forzados a canalizarse de acuerdo con sus diferentes densidades. El gas, antes de salir del separador por la parte superior, pasa por un demister o eliminador de niebla, el cual coalesce las pequeñas gotas de líquido que son arrastradas por la corriente gaseosa, haciendo que aumenten de volumen y caigan hacia la fase líquida. El gas sale del separador por la parte superior hacia los equipos de filtración para, posteriormente, llegar a la sección de compresión. En caso de que en la corriente debajo del equipo de filtración se detecte una obstrucción parcial o total del flujo de gas, se manifestará un incremento de presión, de manera tal que se podría alcanzar el punto de ajuste de la válvula de seguridad colocada en la línea de salida del separador, y ésta se accionará mandando al sistema de desfogue y al quemador el excedente de gas para su quema. Continuando con la corriente de gas, después de salir del separador, pasa a los equipos de filtración para separar las partículas sólidas que pudiera arrastrar y también los remanentes de líquidos. Normalmente, existen dos tipos de filtros asociados al tratamiento de gas proveniente de la explotación de un yacimiento de hidrocarburos. Uno de tipo convencional que solo está equipado con elementos filtrantes y otro que adicionalmente cumple la función de coalescer los líquidos remanentes que aún lleva el gas en forma de neblina. La operación de filtración básicamente consiste en pasar el gas a través de un elemento filtrante, el cual, dependiendo del tamaño de la malla, es el tamaño de las partículas que se quieran retener. El gas, al pasar por el medio filtrante, consume energía, que se refleja en una disminución o caída de presión. A medida que el elemento filtrante va reteniendo partículas sólidas, el gas atraviesa el filtro con mayor dificultad, incrementando la diferencial de presión. Cuando ésta llegue a valores determinados, se debe de sacar fuera de operación la unidad para realizar cambio de elementos filtrantes. Después del ingreso de los fluidos al separador, los líquidos, por diferencia de densidades y tiempo de residencia, fluyen hacia la parte inferior. Para en el caso de los separadores trifásicos, las fases aceite-agua también se separan por diferencia de densidades, haciendo que el aceite rebose una mampara
y caiga al depósito correspondiente. Ambos dejan el separador a control de nivel, pasando por unos rompedores de vórtice que evitan que los líquidos al salir formen remolino y conifiquen arrastrando a otra fase. Control de nivel de la interfase gas-aceite. La filosofía de control para esta interfase se puede describir de la siguiente manera. El elemento primario de control de nivel para los equipos de separación más usados son de diferencial de presión o el de flotador con desplazamiento. Ambos tienen un transmisor que recibe una señal constante de aire de instrumentos de 20 psi que modula de 3 a 15 psi en función del rango de nivel que se va a controlar. Cuando el nivel está en el rango superior o inferior, el transmisor manda una señal de 13 o 15 psi. Esta señal modulada puede mandarse directamente al actuador de la válvula automática de control de nivel, que lo hace modulando la salida de líquido del separador, o puede mandarse a un indicador y controlador de nivel, situado en un tablero de campo o en el cuarto de controles, que a su vez mande señal a la válvula automática de control de nivel. Las señales de ida y vuelta pueden ser neumáticas o electrónicas. Estas tienden a ser eléctricas y electrónicas. La señal que sale del transmisor, que puede ser neumática o electrónica, va al cuarto de controles al controlador de nivel y se puede usar para que de estas salgan señales para las alarmas por alto y alto nivel y por bajo y bajo nivel. Como la señal final que va al diafragma de la válvula de control de nivel es neumática, cuando ocurre una falla de aire de instrumentos, la válvula irá a la posición que más convenga de acuerdo al análisis de riesgos operativos de los procesos, que para válvulas de control de nivel lo conveniente es que a falla de aire de instrumentos se van a la posición de cierre y el nivel de la interfase empezará a incrementarse. Figura 11. Diagrama de bloques de proceso sistema de separación en baja presión. Filosofía de operación a alta presión. Cuando los fluidos se reciben a alta presión, la separación se efectúa en 2 o 3 etapas, con la finalidad de estabilizar el aceite, ya que es el de mayor valor comercial. Además, los valores de las presiones de las diferentes etapas se fijan tratando de optimizar el uso de la energía en la compresión del gas. En términos generales, la presión de la primera etapa está en función de la máxima presión posible sin afectar la producción. Es decir, se trata de aprovechar al máximo la energía del yacimiento, y la de la última etapa se hace con la mínima necesaria para que los fluidos separados lleguen a su siguiente etapa del proceso. La secuencia del flujo de los fluidos se muestra en los siguientes diagramas de bloques de proceso. Diagrama de bloques de proceso de separación en alta presión. Dispositivos de control. Presión. La presión en un equipo de separación es regulada en la corriente superior del gas separado a través de una válvula automática que actúa por un sistema de control automático de presión. La secuencia funcional es la siguiente. Se realiza una toma por un elemento primario de medición de presión colocado generalmente en la línea de salida de gas corriente arriba de la válvula automática. Se censa la presión del recipiente y de acuerdo con el tipo de instrumento se realiza lo siguiente. Caso 1. Control local tipo Wizard. En la misma toma de presión se coloca un manómetro de campo para obtener información visual. La señal de presión se manda a un controlador de campo, el cual recibe alimentación de aire de instrumentos de 20 psi que regula entre 3 a 15 psi y la envía al diafragma de la válvula de control como fuerza neumática. La señal neumática del instrumento de control a la válvula automática puede ser activada con 3 psi o bien cuando se tengan 15 psi, y esta válvula queda totalmente abierta o totalmente cerrada. La acción final de la válvula respecto a la señal neumática que recibe del instrumento de control se elige con base en el análisis de riesgos operativos de los procesos, el cual se realiza en la etapa final del diseño de la instalación, eligiendo la acción que más convenga por razones de seguridad cuando ocurra una falla de aire de instrumentos. Para el caso de las válvulas automáticas que regulan la salida del gas y, por consiguiente, la presión de un equipo de separación, lo más conveniente es que a falla de aire de instrumentos quede totalmente abierta.
En algunas instalaciones de separación de hidrocarburos provenientes de producción primaria que operan a baja presión de entre 2.5 y 3 kilogramos por centímetro cuadrado, el gas separado sale libremente y su presión es controlada de forma indirecta, corriente abajo por el sistema de compresión. El tener un sistema de control de presión en los equipos de separación logra que su operación sea estable y al mismo tiempo regula la corriente de gas que va al sistema de compresión, por lo que es deseable contar con ese sistema de control. Los sistemas de separación en alta presión que operan entre 20 y 70 kilogramos sobre centímetro cuadrado en su primera etapa tienen un sistema de presión redundante, por medio de una segunda válvula automática de control que descarga su flujo al sistema de desfogue, que normalmente está en posición de totalmente cerrada y opera en coordinación con la que controla la salida de gas hacia la succión de compresoras. Ambas válvulas reciben señal neumática del mismo controlador, pero operan en rango dividido. Las dos válvulas están totalmente cerradas cuando el controlador registra 15 psi, pero cuando el controlador envía a las válvulas una señal neumática de 15 a 9 psi, la válvula de control de presión que dé carga a las compresoras abrirá de manera proporcional hasta llegar a la posición de totalmente abierta, mientras que la válvula que desfoga los excedentes de gas permanece totalmente cerrada. Si el sistema de separación sigue incrementando su presión, aun cuando la válvula automática que da carga a compresoras esté totalmente abierta, el controlador disminuirá su señal de 9 hasta 3 psi y la válvula automática que desfoga los excedentes de gas abrirá de la posición de totalmente cerrada a la de totalmente abierta, si fuera necesario. Según se detalló en la filosofía anterior, en caso de falla de aire de instrumentos, también para este caso, ambas válvulas se colocarán en la posición de totalmente abiertas. Temperatura. La temperatura es monitoreada y censada con la finalidad de dar seguimiento al control estadístico del proceso, además de ser indicativo de la tendencia a la formación de hidratos cuando ésta desciende a valores cercanos a 0 grados centígrados, por lo que en esos casos, el operador deberá estar pendiente para, en caso necesario, iniciar la inyección de un inhibidor de formación de hidratos, generalmente con base en un glicol o metanol. Flujo. Para su medición existen muchas tecnologías, tipos y tamaños de medidores. Generalmente están colocados corriente abajo del separador para medir los flujos monofásicos, ya que es más exacto. Los equipos de separación y filtración comúnmente procesan todo el caudal de su alimentación y se debe tener en cuenta que los flujos de operación no rebasen los flujos de diseño, porque disminuirían el tiempo de permanencia de los fluidos dentro de los equipos. Además, que se incrementarían las caídas de presión, disminuyendo su eficiencia, y pueden ocasionar disturbios internos que motivarían el colapso de la operación. Nivel. El nivel es la variable a controlar más importante en los equipos de separación. El monitoreo es la actividad sustantiva que el operador debe realizar. Para ello, se debe contar con la instrumentación necesaria, normalmente a través del control indicador de nivel que se localice en el tablero local o en el cuarto de control. La acción de este, ligado con las alarmas sonoras y audibles por alto nivel, alto nivel, alarma por bajo nivel y alarma por bajo nivel, las alarmas por alto y por bajo nivel pueden mandar a paro a equipos de compresión o bombeo. Esta actividad se auxilia con los indicadores de nivel de campo, llamados cristales de nivel. Cuando una alarma por alto nivel se acciona, el operador tiene la opción de accionar la válvula del directo o bypass para ayudar a bajar el nivel correspondiente y retornar al rango de nivel normal de operación. Estas situaciones se presentan porque al tratar flujos multifásicos puede llegar un bache de líquido, o cuando se efectúa una corrida de diablo de limpieza a un ducto que llegue a la estación. Por lo que respecta a los equipos de filtración, los filtros coalescedores tienen en la parte inferior acumuladores de líquido, cuyos niveles se deben también monitorear y operar a semejanza de los equipos de separación, aunque estos en su mayoría se desalojan de manera manual.